Hola, ¿qué tal? Voy a hacer una breve explicación para retroalimentar lo que es la guía de cuarto medio sobre la doble hélice del ADN. ¿Ya? Esto es válido para todos los cuartos medios. En este caso estoy tomando voz por la mía Elena Pino. Ella va a revisar este material, así que es válido para todos. ¿Ok? En primer lugar, ustedes tenían que, cierto, de su guía tenían que ver ese video que es de Howard Hughes, de una universidad que entrega material didáctico para aprender estos temas, ¿ya? Entonces ustedes a partir de la revisión de eso tenían que responder ciertas preguntas. Vamos a ir rápidamente explicando y resolviendo todas las preguntas, ¿ya? La primera pregunta, la número uno, decía lo siguiente, hablaba de que en la década de 1950 muchos científicos pensaban que eran las proteínas y no el ADN los que portaban la información genética. Bueno, como bien lo dice el video, en los años en los que se hicieron la mayoría de los estudios del ADN, que fueron inferior al año 1950, las proteínas siempre fueron lo principal. La bioquímica se basaba en las proteínas porque estas cumplen múltiples funciones, muchas, muchas, muchas. Tienen funciones, por ejemplo, de tipo estructural, cuando ustedes les crece el pelo, por ejemplo, estructural. Cuando les crece el pelo y las uñas, por ejemplo, también tenemos una función súper importante que esta que se conocía hace bastante tiempo, que es la función enzimática, ¿cierto? Que también es bastante importante, ¿ya? Al mismo tiempo, hay muchas más sectores de comunicación, de transporte, etcétera. Ya se conocen múltiples funciones de las proteínas. Y otra cosa importante es que una molécula súper estable y por tanto era la mejor candidata, ¿ya? En cambio del ADN no se conocían muchas funciones, era más bien una molécula de la que se conocía poco a nivel estructural y a nivel de función y solo se conocía que existía en el núcleo de algunas células como nucleína, de hecho, pero no había mucha información al respecto. Así que eh, dadas las múltiples funciones que tenían las proteínas, era por lo cual se pensaba que era el mejor candidato para poder transmitir la información genética. Acá parece que otra pregunta, ¿cierto? Que dice que de los experimentos de Avery con bacterias lo llevaron a él y a otro científico a proponer la siguiente afirmación. Dice que es el ADN y no las proteínas las que contienen la información genética. Y habría que completar esta tablita con las diferentes evidencias. Ya entonces yo les voy a anotar aquí cuáles son las principales evidencias. Ya, ojalá que esto no quede tan feo. Evidencias. Ya, que fueron las propuestas por el señor Avery y colaboradores. En este caso, ya se conocía de un principio, de lo que se conocía como el principio transformante. Esto lo alcanzaron a ver en clase, transformante, que era este experimento con las bacterias de Neumoniae, neumococo, en la que había una cepa de las bacterias que era sin cápsula y una cepa de la bacteria que estaba encapsulada, ¿cierto? Una era virulenta mientras que la otra no era virulenta, una causa la enfermedad y la otra no. Hay un experimento que aparece descrito y que lo vimos en clases, que tiene que ver, ¿cierto?, con tomar la cepa virulenta y ponerle fuego, calentarla, luego inyectársela a un ratón y el ratón no muere, ¿cierto? Porque no se enferma, porque esta bacteria queda totalmente disgregada, ¿cierto? Sin embargo, si yo tomo un caldo de esta bacteria que fue disgregada por el calor y la pongo en contacto con esta bacteria que no tiene cápsula y que no es virulenta, se induce una transformación de modo que le aparece cápsula y se vuelve virulenta, de modo que cuando yo la inyecto en el ratón se muere, ¿ya? Entonces, esto se conoce como el principio transformante. Y vendría a ser la primera evidencia, o sea, de que existe una biomolécula que de cierta forma se encarga de la transmisión de la información genética, ¿ya? Eh, el otro experimentos que son bastante buenos y que tienen evidencia, ¿cierto? Que es el ADN el que lleva la información genética y no las proteínas, lleva a los ensayos que se hicieron con proteasas. Proteasas, ¿ya? La terminación asa siempre es de una enzima y prote habla de proteínas, o sea que estas son enzimas que degradan proteínas. Si yo tomo, qué sé yo, el mismo ejemplo de las bacterias, ¿cierto? Y las
cultivo con proteasa, o sea que mato o destruyo todo lo que vendrían a ser las proteínas, yo hago un experimento similar y veo que aún hay transformación, ¿ya? O sea que si yo destruyo todas las proteínas de un sistema e intento replicar el experimento anterior, no funciona, ¿ya? Y eso es una primera evidencia para afirmar de que no son las proteínas en realidad las que llevan la información genética, las que son capaces de transformar una bacteria en otro tipo. Luego hago el mismo experimento, pero ahora lo hago con otro tipo de enzimas, según como dice el video, que son las nucleasas. ¿Ya? Que como dice el nombre, asa, terminación de enzima, nucle habla acerca de ácidos nucleicos. Cuando yo trato con nucleasa, destruyo todo lo que vendrían a ser los ácidos nucleicos, se pierde el principio transformante, o sea, de que no hay transformación. ¿Ok? Entonces esas vendrían a ser las tres evidencias principales. El principio transformante que primero se establece, luego el tratamiento con proteasa y nucleasa, permiten afirmar esto. Después sale aquí un razonamiento. Entonces, bueno, en palabras simples, inducir la transformación en bacteria alude a que hay alguna biomolécula que contiene la información genética, y si yo degrado las proteínas y esta capacidad se mantiene, definitivamente no son las proteínas las que llevan la información genética. Ahora, si hago otro experimento y destruyo con nucleasas los ácidos nucleicos y ya no hay posibilidad de principio transformante, es porque probablemente los ácidos nucleicos son los que se encargan de esta función, ¿ya? Luego aparece cuáles son los componentes químicos de un nucleótido de ADN, ¿ya? Esto es dentro de las preguntas que se desprenden. La pregunta número 2. Voy a ir borrando para aprovechar el espacio, ¿ya? Habla de componentes químicos. En primer lugar, el componente químico de cualquier nucleótido, en este caso, chiquillos, está compuesto por tres partes que también vimos. Se las voy a escribir, se las voy a dibujar. Uno vendría a ser lo que se conoce como grupo fosfato. El otro componente es un componente azucarado, un azúcar, o un polisacárido, mejor dicho, azúcar, pero que es de 5 carbonos, así que se le conoce como pentosa, porque el prefijo pen es 5 y osa es la típica nomenclatura que se ocupa para los carbohidratos. Grupo fosfato, azúcar pentosa y algo que se conoce como base nitrogenada, que también está presente dentro del nucleótido, nitrogenada. ¿Ya? Entonces el dibujo de esto particularmente es de la siguiente manera. Uno tiene un grupo fosfato, ¿cierto?, que está unido, aquí hay un carbono por si acaso, ¿ya?, a una azúcar pentosa, que es la que le voy a dibujar aquí, ¿cierto? Y al mismo tiempo esta azúcar pentosa se une a esta estructura que yo les digo que se llama base nitrogenada, y esa es la estructura de un nucleótido, ¿ya? Está formado por los siguientes átomos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, ¿ya? Esa vendría a ser la composición química. La pregunta 3 dice que para poder ensamblar, los nucleótidos formando un polímero se requieren diversos tipos de uniones, y que hay que explicar al menos 3 de esas uniones, indicando detalladamente qué sustancia química une y cómo se realiza esta unión. Eso también se vio en clase, ¿cierto? Fundamentalmente los tipos de enlaces que se generan son, voy aquí solamente a dibujar una base nitrogenada, que vendría a ser la de la hebra del frente, ¿ya? Los tipos de uniones que se generan en este tipo de moléculas vendría a ser la unión que existe dentro de una misma hebra, que ocurre a través de los grupos fosfatos, ¿ya? O sea, este fosfato se va a unir a otra parte de la pentosa, que va acá arriba, ¿ya? Este enlace que está acá es el que se conoce como el enlace fosfodiéster, porque forma dos éster, fosfodiéster, ¿ya? Hay un éster aquí y un éster para allá, que es un enlace de tipo covalente, por ende un enlace fuerte. Entre las bases nitrogenadas se generan lo que se conocen como puentes de hidrógeno, ¿ya?, que son un tipo de interacción más bien débil y que es fácilmente desacoplable, a través del calor, ¿ya?
Otro tipo de enlace es el que se genera entre la pentosa y la base nitrogenada, ¿ya? Que es un tipo de enlace glucosídico